Bueno, hoy día nos encontramos con una querida ex profesora y colega, Hedwig, quien va a hablarnos un poco más sobre lo que es el ámbito de la interpretación en francés y un poco también sobre el tema de tarifas y bueno, conversaremos y a ver hacia dónde nos lleva la conversación un poco. Muchas gracias. Hola Vivi, gracias por invitarme, por tenerme aquí contigo. Eres una alumna, ex alumna muy querida y colega también. Gracias. Sí, realmente ha sido súper bueno vernos después de tanto tiempo y me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu carrera, sobre tu experiencia y trayectoria. ¿Sí? Bueno, yo empecé en el ámbito de la traducción y la interpretación en el año 89. Ya hace muchísimos años. Empecé en Arequipa cuando regresé de estudiar en Francia y luego me instalé en Lima y empecé a dedicarme a la interpretación desde el año 90. Y desde ese entonces, intérprete constantemente, también has dado clases, bueno, por eso profesora. ¿Cuándo empezaste a enseñar en la universidad? Empecé a enseñar en la universidad en el año 2000. ¿Cómo así? Porque mi mami me dijo, ay, hijita, ¿te has pasado por la UNIFE? Ok. De repente te animarías a enseñar, y dije, ¿por qué no? Y me presenté y Ana Gendes inmediatamente me contrató, me dijo, de francés necesitamos gente. Y me quedé hasta el año 2013. Genial. En la UNIFE, enseñando traducción, interpretación y algunos cursos afines. Y aparte, ¿has enseñado en alguna otra universidad o algún otro tipo de curso solamente en la UNIFE? He enseñado cursos en la Alianza Francesa muchos años, de manera intermitente, pero ya no, desde el año 2007 me parece que ya no digo Alianza. ¿Qué tal esa experiencia de enseñar traductores e intérpretes, de formar a estudiantes o futuros colegas? En realidad ha sido una experiencia maravillosa, la docencia es algo que me apasiona, me da mucha pena no seguirlo ahora, fue por decisión propia, quizás en algún momento lo retome, pero ahora estoy dedicándome mucho más a la interpretación y el tiempo no me da para cumplir como se debería cumplir en la docencia universitaria. Claro. Y dime, ¿cómo ves el mercado de interpretación o bueno, y también traducción, ¿no? Porque también haces traducciones en francés, al francés. No, traducciones al francés. Del francés no, nunca. Ok. Del inglés al francés. Ok. Y en realidad el mercado del francés siempre ha habido, no tanto como en inglés. Quizás muchas personas dicen que ahora hay más portugués que francés, pero yo no estoy muy de acuerdo. A ver, cuéntanos por qué. Gracias a Dios siempre hemos tenido mucho trabajo en francés y desde hace 2 años tenemos trabajo en cantidad. Entonces se necesita personas que se dediquen al francés, ¿crees tú? Sí. Sí, se necesita personas que se dediquen al francés inversa, que en el Perú se necesita mucho. Claro, porque mucho del trabajo va, ¿no?, hacia el francés. Sí. ¿Qué recomendaciones le darías a las personas que se inclinen por el francés como opción en interpretación o en traducción? Porque si bien es cierto, como decías, el inglés es el fuerte, digamos, en el mercado, puede haber de repente temas de... el nivel quizás no es el apropiado, nos faltaría de repente reforzar por ahí en el francés. ¿Qué consejos? Sí, efectivamente eso es lo que sucede. Muchas veces algunos estudiantes cuando salen de la universidad están tentados por lanzarse la experiencia de trabajar en francés y quizás no les vaya bien porque a diferencia del inglés, el idioma francés requiere mucha perfección a nivel lingüístico. Y esas cosas nos están fallando últimamente. Una traducción en inglés, mal que bien, si no está muy bien redactada, igual puede pasar en el mercado. En cambio el francés, si no está muy bien escrito, no es un buen trabajo. Y esa es la dificultad que tenemos. Tenemos una dificultad grande en conseguir traductores que trabajen bien al francés.
¿Qué recomendación podrías darle? De repente, no sé, algún stage, alguna estadía en el extranjero por un tiempo. Estadía en el extranjero sí, pero no solo para ir y pasear y divertirse y aprender la cultura y el idioma, eso no es suficiente. Sí. Tendría que tener una especialización, un estudio, algún curso de perfeccionamiento y que se dediquen a la ortografía, a la gramática, a la pronunciación, a la fluidez, sobre todo a la corrección del idioma en general, porque eso es lo que nos está faltando. Nos faltan manos. Sí. Y tú dime, ¿cómo fue esa experiencia en Francia? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En Francia estuve desde 5 años, viví en Francia finalmente, la primera vez para mis estudios en la Universidad de Niza durante 2 años y muchos años después ya con mi esposo. Durante 3 años viví en Marsella. Una experiencia muy interesante y muy distinta. Por el trabajo tuve la oportunidad de trabajar como traductora para una agencia de traducción en Marsella y recuerdo muy bien la primera vez, para un trabajo en especial me dijeron que vaya a trabajar a la misma oficina. Fui, horario, a las 8 de la mañana, feliz de la vida, llegué a las 4 de la tarde, me dijeron empieza a irte. Entonces yo dije, perdón, pero estoy fresh. No, pero es que a las 5 cerraba la oficina. Dije, ¿cómo que cierran la oficina a las 5? No, sí, a las 5 nos vamos y ahí acaba el trabajo. Mañana vuelves a... Y yo no tengo nada que hacer de 5 a 10. Bueno, pues cerré mis cosas, dejé de traducir. ¿Por qué? Porque era otra época, eran otros plazos, era otra presión y era otro país. Nosotros estamos aquí acostumbrados a trabajar contra el tiempo y a trabajar permanentemente. Cuando en otros lugares era normal terminar de trabajar a las 5 y disfrutar el resto del día a la 1. Tiempo libre. ¡Oh! ¿Qué hago? Sí, esa primera vez salí, estaba en la plaza y decía, no, muy temprano, voy a ir a mi casa. A las 5. ¿Qué van a decir? Rarísimo. Sí, y dime, eso sí sería interesante. ¿Qué otras, encontraste alguna otra diferencia en el estilo de trabajo? Los tiempos de entrega, como decías, de repente diferentes. Se considera más el trabajo del traductor y toda la parte externa a la traducción que eso implica, porque a veces tenemos que prepararnos. Yo tenía que para una interpretación, por ejemplo, he tenido que llevar un curso de 3 semanas para una interpretación de 3 días. Eso los clientes muchas veces no lo toman en cuenta y acá eso no tiene ninguna importancia. Entonces ese es un trabajo que el intérprete tiene que hacer solo y tiene que tratar de transmitírselo también al cliente. Exacto. Como parte de sus exigencias o sus demandas para poder rendir bien. Exactamente. Claro, eso es algo que quizás no se considera en el momento de pensar en las tarifas, por ejemplo, que no solamente es el día trabajado, las horas trabajadas, sino es la preparación previa del intérprete, glosarios, revisión de material paralelo o, como dices, no, un curso como ese para prepararte para una interpretación que es tu tiempo, es tu trabajo también y es igual de válido. Eso te lo tienes que pagar, ¿no? Claro, sí, es cierto. Sí. Ahí se dice que para una interpretación de un día uno se tiene que preparar un día y medio. Para una interpretación de 15 días uno tendría que prepararse 3 semanas, casi un mes. Entonces, tomando en cuenta eso, la tarifa no solamente se debe considerar para el trabajo que se va a llevar a cabo ese día de la interpretación, sino para todo el trabajo previo y a veces el trabajo posterior. Como trabajo posterior, ¿a qué te refieres? El trabajo posterior, porque si es un cliente que puede ser recurrente, ¿cuál va a ser el trabajo posterior? Tenemos que depurar los glosarios, tenemos que preparar material para tenerlo listo para la próxima interpretación que tengamos con el mismo cliente, que eso sucede de menudo. Claro que sí. Y es muy importante también considerar la tarifa desde el punto de vista que tiene que ser una tarifa global. Nosotros ya no trabajamos por horas, trabajamos por media jornada o por jornada completa. ¿Y por qué es esto? A veces los estudiantes me dicen, pero no es posible, pero solo te pido que vayas 1 hora a la Universidad Católica. Y digo, sí, pero ¿qué implica ir a trabajar 1 hora de interpretación hasta la universidad? Implica que va a tomarnos toda la mañana,
por toda la tarde, más el tiempo de preparación. Además uno tiene que llevar mínimo media hora antes, digamos una hora antes. Entonces no es que a uno le tome una hora de su tiempo y en la interpretación. No, en realidad es mucho tiempo más el invertido en el tráfico, en general, ¿no? Claro que sí, claro que más sí. la preparación previa. Exactamente. Porque sí. además si yo voy a interpretar, por ejemplo, a las 10 de la mañana, de 10 a 11, no voy a tener un cliente de 9 a 10 para otra interpretación, de ninguna manera. No, ya tienes como tu día, está prácticamente Está copado. ¿Sí? Así no lo utilices en el trabajo efectivo, digamos. Totalmente. Claro. O quizás no el día, pero por lo menos toda la media jornada. Claro. ¿Y qué opinas sobre, hablando por ejemplo si son medias jornadas o 1 o 2 horas del trabajo con una compañera o un compañero en cabina dependiendo del tiempo de las horas? Sí, en realidad se dice que a partir de 2 horas uno tiene que trabajar mínimo con un compañero. Yo generalmente solo trabajo sola cuando es una sola hora. Después es indispensable trabajar con un compañero de cabina, no solo porque sea una exigencia formal, porque es una traductora formal o una intérprete formal, sino que simplemente por razones prácticas, por razones logísticas, por razones de calidad, uno no debe trabajar más de 2 horas. Y dime, cuando tú explicas eso a tus clientes, ¿qué reacciones se encuentran? Muchos tienen miedo a veces de decir, no, el cliente no entiende, el cliente dice que no. ¿Tú crees que es así o depende? ¿Es todo un proceso de educación? Cuando son clientes directos es muy fácil, entienden todo porque no saben de qué se trata la interpretación, no conocen el trabajo, no conocen las exigencias, no conocen los requerimientos. Uno se los explica y aceptan sin ningún problema. El problema viene cuando trabajamos con intermediarios como algunas agencias de traducción, algunas que saben perfectamente cómo funciona y ellas mismas dicen con quién vas a trabajar con tal persona, y estas son las condiciones, no hay ningún problema. Hay otras agencias de traducción que no quieren aceptar las condiciones mínimas del trabajo y con ellas es difícil. Claro, claro. Es a veces hasta un proceso de educarlas también, o bueno, no sé hasta qué punto de hacer entender por qué, porque finalmente es válido para todos, nos ayudaría a todos a tener mejores condiciones. No es que no sepan, ellos saben perfectamente cómo funciona. Claro. El problema es otro. Claro. El problema es otro. Y dime, y en cuanto a tarifas, teníamos lo que me dices es, ok, no son horas, es media jornada, jornada completa. ¿Y qué tan bien paga el mercado peruano, por ejemplo, a una cabina de francés? Me parece que paga bien. A mí me pagan bien. Sí. En realidad es eso, la tarifa uno la tiene que definir. Y para uno vivir bien, tiene que fijar una buena tarifa. Claro, claro. Todo está ahí. Sí. Si uno sabe lo que vale, sabe el trabajo que representa y sabe el trabajo que va a hacer, puede fijar una buena tarifa y se la van a aceptar. Todo es negociable, pero hay márgenes de los cuales no se puede uno salir. Claro. Era lo que tiene que vivir bien. Claro, porque aparte no es que tengas trabajo todos los días, ¿no? En el mes. No, Claro. no tenemos trabajo todos los días. Claro. Desde el año pasado, desde el inicio del 2014, desde fines del 2013, tenemos trabajo todos los meses, cosa que no sucedía. En interpretación no había eventos para tener seguido 2 meses o a veces 2 eventos o 3 eventos al mes en francés, era algo muy raro. Y gracias a Dios últimamente los tenemos. Y nos está yendo muy bien. Claro, qué bueno. Entonces, pero no trabajamos más de, a veces 2 días al mes, a veces Claro, 4, claro. son 6. Entonces imagínense, cobrando una tarifa que no está acorde con el mercado ni con nuestras capacidades, ¿de qué vamos a vivir? exactamente, claro, es considerar eso. ¿Y crees que sí se puede vivir bien de la traducción y la interpretación en Perú? ¿Sí? Ahora sí. Antes, ¿cómo veías? ¿Qué tan fácil o difícil era? Antes no habían tantos eventos como ahora. Claro. Antes era mucho más esporádico. Por eso todos terminábamos enseñando en algún lugar,
teníamos un trabajo complementario. Ahora podemos dedicarnos de lleno a la traducción de interpretación, porque no solo lo veo yo, que ya tengo bastantes años en el mercado, sino también lo veo con chicas jóvenes que están empezando, o chicas que están en edad intermedia, que ya son independientes, que tienen sus departamentos, todo gracias a su propio trabajo. ¿De qué? De traductora y interpretación. Y eso me da muchísimo gusto. Claro que sí, sí, es una buena señal de que las cosas van bien y bueno, van mejorando. ¿Crees tú para el futuro? ¿Cómo lo ves? El futuro me parece muy prometedor, sobre todo que hay mercado para todos. Y así como todos los años van llegando nuevos intérpretes y nuevos traductores al mercado, hay muchos también que van saliendo, porque vamos avanzando, los músicos que se tienen que ir renovando, y así nos van a ir reemplazando a los otros, y así es como debe ser. Claro. Y pensando en eso de la renovación o el cambio, lo que comentábamos hace un rato fuera de cámaras es un poco ese pensar de repente en qué hacer, ¿no? Cuando ya llegan algunos años y uno tiene que, bueno, sí, ya no es la misma capacidad, la misma habilidad y a veces no lo consideramos, ¿no? No pensamos en ese, bueno, en el futuro quizás me cueste un poco más interpretar qué hago luego, ¿no? Sí. Y se debe pensar en eso desde que uno empieza a trabajar. Porque también ahora que estamos hablando de tarifas, uno tiene que cobrar una buena tarifa porque una parte de esa tarifa se va a ir a su fondo de jubilación. Porque no vamos a trabajar hasta los 100 años ni tener un buen sueldo ni un buen ingreso hasta los 100 años. Entonces si uno no cobra una buena tarifa, tampoco va a tener de dónde sacar fondos para cubrir su jubilación cuando sea mayor. Claro. Bueno, continuando entonces lo que comentaba y que me hiciste pensar un poco es en el tema del fondo de pensiones o el pagarte un seguro de salud, que es fundamental y que a veces dejamos de lado. Yo antes, por ejemplo, no lo hacía, ahora lo hago, pero sí es cierto que cuando empecé no era lo primero que pasó por mi mente, la verdad. Es que eso tampoco nos lo enseñaron en las universidades. Antes no se pensaba en eso y ahora para los profesionales independientes tampoco nos enseñan, no es una prioridad. Uno se preocupa de su vejez cuando es viejo y ese es el problema. Sí, realmente. He tenido he conocido a intérpretes que envejecieron y han fallecido solos, casi en la indigencia. Y eran personas que cuando estuvieron activos fueron muy reconocidos, tenían muchísimo trabajo y les iba muy bien. Entonces es una pena que uno cuando le va bien no piense en su futuro cuando sea mayor. Y ahora nosotros vivimos cada vez más, la experiencia ha aumentado mucho. Tenemos que ser independientes siempre, hasta cuando seamos grandes. Es muy difícil. Algo entonces que... Pero hay que tomarlo. Claro, sí, porque todo el mundo va a llegar a ese punto, o sea, no hay otro camino, no hay la vida eterna, no hay otra opción. Exacto, sí. Entonces considerar eso también. Dime, ¿tienes alguna forma en la que tú personalmente seleccionas tu propia tarifa de interpretación? ¿Alguna consideración especial fuera de horas, bueno, tiempo de preparación? Las tarifas, por ejemplo, para viajes, ¿existe la diferencia? Sí, yo tengo un cuadro. Ajá. Yo en mi cuadro que me actualizo una vez al año, cuando lo vaya necesitando, Sí. a un cuadro donde pongo mi tarifa mínima y en base a esa tarifa mínima voy haciendo entonces media jornada, jornada completa, viajes, viáticos, tiempo de viaje, eso también lo cobro, porque el tiempo de viaje es un tiempo que podríamos haberlo destinado para trabajar, si es jornada, media jornada completa, dependiendo de dónde esté el viaje, pero parto de una tarifa base, voy multiplicando. Ok, claro. Y también grabación, por ejemplo, porcentaje por grabación, o eso lo manejas. Muy delicado. Ok. Normalmente yo cobro un 40 al 50% por grabación, pero el problema es que no nos dicen que nos hagan. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Hay lugares en donde ya por experiencia sé que van a grabar sí o sí. Congreso de la República, graban sí o sí. Porque eso va a salir en el canal del Congreso. Si no sale en directo, en streaming. Siempre. Okay. Si no sale en directo, va a salir en las repeticiones. Lo que graban es en castellano.
Ah, ok. Y nosotros vamos en ida y vuelta la mayor parte de los días. Entonces ahora, desde siempre, como el Congreso no entiende la tarifa de grabación, simplemente cobro más. Ya está incluido en mi tarifa el porcentaje. Claro. Ya me pasó. Lo mismo sucede con la Católica, la Universidad Católica. También Tienen el streaming en directo, tienen grabación. Está disponible en la página web, etc. Para evitar problemas de grabación o me estás grabando o no me estás grabando, Incluida. Pero con otros es muy difícil. A veces nos enteramos ahí mismo porque estamos viendo los equipos o en algún momento no tenemos a quién interpretar porque hemos visto que la persona que interpretábamos salió, dejamos de hablar y vienen desesperados los demás equipos. No están hablando. Pero que se han ido, la delegación se ha ido. Ay, pero es que tenemos que tener el sonido fluido. Y dicen, pero ¿por qué no? Entonces ahí sale, ¿no? Es un problema. También por falta de desconocimiento. No, es ahora. Es ahora. Todos lo saben. Se lo imagino, lo sospecho. Claro. Hay gente que se ha mostrado tanto tiempo como nosotros. Sí, bueno, claro, que siempre ha requerido de intérpretes. Son los mismos. Sí. Pero es interesante, ¿no? Porque muchas veces dicen, no es que el cliente tenga que saber absolutamente todo lo que cobras o cómo es que, ¿no? Cómo has agregado y has llegado a esa tarifa, ¿no? A veces ni interesa mucho esos detalles, pero sí quiere saber cuánto es lo que tiene que pagar al final, ¿no? ¿Cuál es el total? A veces también tengo lo que llamo yo la tarifa normal, que es de 8 horas, de 8 a 5, tengo la jornada larga y tengo la jornada extra larga. A ver, ya. XL, L, medium. ¿Por qué? Porque a veces hay clientes que dicen, no, pero que no va a ser hasta las 5 ni a las 6, pero puede ser hasta las 6:30, puede ser a las 7 y vas a cobrar hora extra, lo que pasa es un problema porque para calcular las horas extras. Entonces, tarifa de 8 horas, tarifa de 9 horas, tarifa de 10 horas. Y más de 10 horas se trata de no trabajar, no todo es vivir en la vida. Trabaja de intérprete de 10 horas, a ver cómo queda. Exacto. No rinde. Sí. Sí, eso es. Tengo una tarifa especial para clientes que piden disposición total. A veces tenemos que estar disponibles. No tenemos el horario, no tenemos el lugar, pero tenemos que estar disponibles. Exacto. Claro, porque estás ahí simplemente para en cualquier ocasión. Empezamos a las 8 de la mañana, a veces hemos terminado a las 12 de la noche. Y a veces hemos salido para las 12 de la noche. Exacto, pero igual, estás ahí, es tu tiempo. Es nuestro tiempo. Exacto. Es nuestro tiempo y no pasa ningún problema y no nos preocupamos por la hora extra, una hora más del tiempo de tolerancia. Sí. Entonces ahora tenemos más o menos definido. Ajá, claro. Y eso también es algo que uno va aprendiendo con la experiencia, ¿no? Cuando te pasa el chasco. Exacto. Tienes ahí el problema, dices, ay, ahora sí la arreglo. ¿Cómo lo solucionas? Y se contaba esa Ajá, sí, interesante. No lo había pensado nunca en eso de hasta de 10 horas, si podría ser, o claro, disponibilidad completa en caso de ciertas situaciones, sí. Muy bien. Interesante. Muy interesante. Y más o menos entre qué rangos oscila el precio para un intérprete en francés en el mercado, con lo que dirías eso es lo que se paga. Bueno, obviamente va a depender de muchas cosas, ¿no? $400 mínimo. La jornada mínima. Y dime, ¿todas las colegas de francés se conocen, trabajan juntas, la mayoría? La ¿O cómo? mayoría, porque somos Muy poquitas, sí, claro. Que es la diferencia del inglés, que bueno, son muchas más, ¿no? Muchísimos más. somos pocas y tratamos de conocernos también porque siempre queremos tener un equipo. Nosotras no trabajamos solas, las intérpretes tenemos que trabajar. Y siempre tenemos que saber quién es con quién trabajar, cómo trabajar. A veces la pareja habitual No no puede. puede, entonces tenemos que conseguir un reemplazo. Exacto. Y eso del concabinato es una maravilla. Sí, eso es cierto, ¿no? Y sí que hay obviamente gente con la que fluye mucho mejor, con la que simplemente, bueno, solamente en el momento de trabajo, ¿no? Es importante, no se puede trabajar así alegremente
de manera correcta con alguien que no conoces es muy difícil. Sí. Sí, por eso a veces es interesante hacer ese tipo de reuniones con más intérpretes, aparte que es yo siempre lo he visto como una especie de vamos y ahí a contar todo lo que nos ha pasado, y ahí es muy divertido porque uno escucha experiencias de todo tipo, ¿no? Es muy lindo porque compartimos, aprendemos siempre los unos de los otros, los intérpretes y los traductores cuando nos reunimos la pasamos muy bien. La pasamos muy bien porque primero nos juntamos todos de distintas edades y somos el mismo grupo, trabajamos juntas, todos estamos en el mismo nivel. Sí. Se aprende mucho. Y dime, ¿tienes, como para ya cerrar un poco la nota, alguna experiencia que te gustaría compartir, no sé, divertida o de repente complicada, no sé qué, de una interpretación de algún evento o situación que dirías, algo que no te olvidas? No me olvido. Cuando empezaste a trabajar interpretación simultánea. A ver, cuéntanos. Me tocó reemplazar a Albahaca, que la conoces, para una interpretación, y pues trabajaba con Ana Rosa, con quien he trabajado mucho cariño también, pero era la primera vez que yo iba a trabajar con Ana Rosa y era una de las primeras veces que yo hacía simultánea en cabina, entonces estaba muy nerviosa, porque todo es apariencia muy tranquila, muy segura, muy preparada, pero los nervios por dentro ahí estaban. Estábamos interpretando en la mañana muy tranquilo del piso, yo no me había dado cuenta, estaba temblando. Pero mi voz no temblaba, pero yo temblaba. La Rosa no me había dado. En eso de pronto la Rosa dijo, ¡temblor! ¡Temblor! Pensó que la cabina se le iba a caer y salió desesperada. Yo seguía interpretando de lo más tranquila. Había sido yo, temblaba tanto mi pierna que hice temblar la cabina y pensó que era un temblor y que se nos iba a caer el pecho. Hizo esa reacción, yo simplemente separé mi pierna de la cabina, seguí temblando, pero ya la cabina dejó de temblar y el temblor pasó. Por supuesto, ella nunca se enteró que fui yo, porque fui yo que la que estuve temblando. Esa fue mi primera experiencia de temblor. Me imagino. Ya, y esos primeros momentos también son siempre especiales, ¿no? Sí, la pasé muy bien y nadie se dio cuenta que temblaba. Bueno, muchísimas gracias, Erwin, por el tiempo, por los consejos, las palabras. Realmente un placer volverte a ver y, bueno, palabras de despedida de repente para todos los que se estén viendo. Por el cariño y por haber pensado en mí para esta linda experiencia. Muchas gracias también. Gracias, chao.